califica la decisión del juez sobre este fallo contra Keiko? Yo creo que es una decisión equivocada por varios motivos, ¿no? Primero, como todo el mundo sabe, y ya hemos aprendido, la prisión preventiva reposa en dos elementos, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción o pruebas del delito, y segundo, el peligro procesal, que implica peligro de fuga o peligro de entorpecer la justicia. Si vamos a lo primero, que es el tema de las pruebas del delito, hay muchísimas, pero eso corresponde ya a una acusación. De hecho, ese minijuicio que ha realizado el juez de más de 100 horas, o casi 100 horas, es un minijuicio que ya correspondería a un juicio oral. Es más, el juez en su resolución el día de ayer ha dicho que el fiscal tiene 2 meses en promedio para acusar. Entonces, en verdad, más que buscar una prisión preventiva, lo que debería hacer la fiscalía y el juzgado es ya pasar este expediente para juicio oral. Ese es el primer elemento de la prisión preventiva. Pero el segundo, que es el que falla, para mí, es el del peligro procesal, porque la señora Fujimori ha estado encerrada más de un año. Todos los argumentos que se vieron en octubre del 2018 son argumentos que hoy en día no existen. No hay bancada en el Congreso, no hay Congreso hasta el día de hoy. O sea, ha habido elección y se va a instalar la Junta, y la bancada de Fuerza Popular es muy pequeña. No hay poder político, en consecuencia hay dominante, predominante. 2, Inostroza, prófugo con pedido de extradición, no está en el poder. 3, Chávarri, ¿no? Si Chávarri es tan peligroso y puede ser utilizado por la señora Fujimori, ¿por qué Chávarri no está preso? Él, en su caso personal, justamente por haber presuntamente desaparecido documentos para favorecer a Fuerza Popular, él en ese caso tiene comparecencia simple. O sea, es una inconsistencia que mientras la herramienta, el brazo delictivo o presunto delictivo, que sería Chávarri, tiene una comparecencia simple, ni siquiera tiene impedimento de salir del país, la señora Fujimori, por otro lado, tiene una prisión preventiva. Pero lo más grave para mí es que ya la Corte Suprema había dictaminado que la prisión preventiva podía durar 18 meses. Muy bien. Es decir, el peor escenario para la señora Fujimori hubiera sido volver por 18 meses a prisión, descontando los 13 que ya ha estado presa. Pero este juez lo que ha hecho es, a los 13 meses que ella ha estado presa, le está sumando 15 más. Es decir, le está mandando 28 meses de prisión preventiva, violando desde mi punto de vista lo que ha hecho la Corte Suprema, incluso lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Y al final del día, todo el mundo dice, es que está el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, está el testimonio de Daniel Salaverry, todas son pruebas del delito para ir a juicio oral. Pero para meter a alguien en prisión preventiva, tienes que probar el peligro de fuga, el peligro de entorpecer la acción de la justicia. Entonces, todo lo que ha hecho el juez, lamentablemente son temas que ya había o descartado la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Para el juez, acá hay un foja cero, ¿no? O sea, no existe nada más que este pedido, como si la señora no hubiera estado presa ya 13 meses. Yo, como digo y repito, ella debe de ser acusada e ir a juicio. Si debe ser juicio, condena, que se vaya presa, pero ya por condena, no por prisión preventiva. Eso, justo. Hay 2 puntos que usted tocó. Uno de ellos era, es decir, califica de que no se cumplieron los 3 presupuestos que se habría planteado el juez. Desde mi Porque punto de hecho vista, hay una serie de cuestionamientos sobre el tema del arraigo laboral, ¿no? Claro, para el juez, bueno, no tiene arraigo, pero para la defensora... Entremos en detalle, ¿no? Eso tiene que ver con el peligro de fuga, ¿no? Peligro de fuga, peligro de entorpecer la acción de la justicia. El tema del arraigo tiene que ver con el peligro de fuga, ¿no? Entonces dice el juez que no tiene un arraigo de calidad porque tiene un domicilio alquilado. O sea, ese argumento ya está descartado en toda la jurisprudencia. O sea, la gente que no tiene una vivienda, todos van a querer fugar, ¿no? ¿Sí me entienden? Más del 80% de la población del país no tiene una casa propia, no tiene una vivienda propia. Entonces, significa entonces que el 80% son presuntos prófugos y llegaron a un proceso. Eso sería, digamos, una regla discriminatoria, ¿no? Es decir, por el hecho de no tener una vivienda, no puede decirle que no tienes arraigo. El tema del arraigo, más que la vivienda, está vinculado a que tengas un domicilio fijo. Puede ser de tu propiedad o puede no serlo, pero lo importante es que tengas un domicilio, un lugar donde dormir, un lugar registrado con tu DNI, un lugar donde la SUNAT sepa dónde cobrarte los impuestos, donde la municipalidad sabe que existes, la RENIEC te tiene registrado, el sistema de la seguridad social te tiene registrado. El tema es el domicilio, no una vivienda propia. Eso, desde mi punto de vista, es un error del juez. Y ya, como digo, ha sido descartado en muchísimas ocasiones por la Corte Suprema. Segundo, dice la señora de que el juez, de que de hecho el que tenga su familia acá no es suficiente motivo de arraigo. Y la verdad que eso es un poco raro, porque justamente lo que se toma en la jurisprudencia es domicilio, no propiedad, sino domicilio fijo. Segundo, familia. Y 3, el tema del trabajo. Ella en este momento no tiene trabajo
porque está presa, como todo el mundo sabe, y hasta antes de eso era presidenta de un partido, muy bien, y cobraba un sueldo. Si ahora cobra un sueldo o no, son vicisitudes sobrevinientes del proceso, es decir, no es algo que ella nunca trabajó o ella nunca tuvo un sueldo, lo ha tenido. Entonces tampoco ahí, por parte del juez, hay una argumentación muy sólida, ¿no? Sino también todas las personas que no tienen un trabajo, que son varios en el Perú, cada vez que van a un proceso tendrían que estar en prisión preventiva porque no tener un trabajo implica que te vas a fugar. El argumento siempre fuerte es el domicilio y la familia. Y en este caso, la señora Fujimori ha estado desde noviembre hasta el día de ayer con comparecencia simple y no se ha fugado. Y el hecho de que haya ido a presentarse al tribunal es un argumento fuerte para la revocatoria. Porque decir, tan no me voy a fugar, como lo dice el juez, que ni me he ido en estos 2 meses, ni me he corrido a la resolución del juez y la he acatado, ¿no? Entonces, yo como vuelvo a repetir, yo no estoy a favor de la señora Fujimori en ningún sentido. Creo que ella debe de ir a juicio, enfrentar el juicio, y si en el juicio es vencida, que sea condenada por lavado de activos y vaya a prisión ya, digamos, por condena, no por prisión preventiva. Y ya como último punto, doctor, algo que mencionó usted me pareció bastante importante, fue el hecho de que ella ya había cumplido varios meses. 13 meses, sí. Exacto, entonces, y ahora que se le haya sumado más 15, es decir, ¿eso por la parte legal corresponde? O sea, ¿realmente le correspondería? Desde mi punto de vista es un horror, ¿no? Es no horror, sino un horror judicial, porque si ya la Corte Suprema había dicho que el plazo máximo de duración era 18, y todo el mundo, el mismo fiscal dice que el juez de primera instancia le dio prisión preventiva, los 3 jueces superiores, los 5 de la Corte Suprema. Bueno, entonces vamos a lo que dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo 18 meses. Muy bien, 6 jueces de la Corte Suprema determinaron que era 18 meses. Con 18 meses, esto debió haberse cumplido en abril. Muy bien, si la señora salió 2 meses, se le tendría que añadir a lo sumo 5 meses más para que cumpla los 18. Pero el día de ayer el juez ha hecho un cálculo, incluso desde mi punto de vista inconstitucional, pues ya adelantó opinión, ha dicho, el juez, el fiscal tiene 2 meses para acusar. El control de la acusación, que lo va a hacer él mismo, muy bien, implica más o menos unos 5 o 6 meses. Y luego vamos a tener 8 meses más para el juicio oral. O sea, el juez ya está diciendo que va a haber acusación y el juez ya está diciendo que él en el control de acusación va a pasar el caso a juicio oral. Cuando se supone que en teoría, porque él es el juez del caso, que va a controlar la acusación. En teoría, en un control de acusación, el caso hasta podría archivarse. Si alguien plantea una excepción y dice esto no es lavado de activos, sino otro delito, podría archivarse el caso. Pero el juez ya está diciendo esto va a pasar a juicio oral. Entonces, no tiene mucho sustento ya la fundamentación del plazo dado por el juez, porque está yendo en contra de la Corte Suprema y está adelantando opinión respecto ya a lo que va a pasar en el proceso. O sea, si podríamos afirmar entonces que es inconstitucional la decisión, por lo menos el tiempo que se le ha dictado a la... Claro, el tiempo que se le ha dictado va en contra de lo que ha hecho la Corte Suprema. La fundamentación contradice lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y lo peor de todo es que ya el juez está adelantando opinión, ¿no? Pero hay un tema también, digamos, que no es menor, ¿no? Las audiencias de prisión preventiva son rápidas, son urgentes. O sea, tú has visto que en Estados Unidos, el caso Toledo, que también es un caso complejo, como el juez decide en minutos. O sea, el juez no está ahí 3 días, 8 días. Si tú sumas los plazos, los tiempos, han estado en audiencia desde que empezó el 26 de diciembre hasta el día de hoy, han estado aproximadamente 100 horas. 100 horas. O sea, yo no conozco, ni en la historia de otros países, ni en la historia del Perú, un caso donde se haya decidido una prisión preventiva de 100 horas contra una persona. No estamos hablando de 100 imputados, 200 imputados, estamos hablando de una sola persona. Entonces yo creo que acá en verdad hay una serie de errores que ha cometido el juez y que conllevaría a que en segunda instancia la señora Fujimori tenga probabilidades de ganar la apelación. Eso, sí, pues, ¿no? De hecho yo estuve ayer cubriendo esa parte y éramos más de 5 horas, no había ni siquiera la primera conclusión del primer presupuesto, entonces nos volvíamos locos y había en realidad muchas, no decir incoherencias, ¿no? Pero caía en contradicciones el mismo juez, por momentos decía que sí, momentos que no, y nos confundía en realidad. No tiene ningún sentido hacer una lectura de un fallo tan largo. Acuérdate cuando a Fujimori lo condenan, la sala de San Martín lee las conclusiones, hacen un resumen y le entregan, en ese acto le entregan a las partes una copia del documento. Hasta a la prensa se le puede entregar copia del documento, que es informática, ¿no? Claro. No hay ningún problema, son documentos públicos. No tiene ningún sentido que el juez se siente ahí a leer, no tiene ningún sentido. Entonces, doctor, ya para finalizar,
¿cuál sería otro de los flagelos que hubiese tenido este caso sobre el fallo contra Keiko? No entendí la pregunta, disculpe. ¿Cuál sería, digamos, otros de los problemas que se habrían encontrado en este caso sobre el fallo contra Keiko? Claro, hay un tema importante también que es el tema de organización criminal. Toda la base también del fiscal es que hay una organización criminal. Pero la jurisprudencia, la Corte Suprema ya dijo que para que una organización criminal fundamente una prisión preventiva tiene que ser una organización viva y coleando hoy día. Okay. Esta organización Odebrecht ya no existe, son delatores, al contrario, son colaboradores eficaces. Y la organización criminal Fuerza Popular hoy en día es prácticamente un partido desactivado. Ojo, no estamos hablando acá de condena, estamos hablando acá de prisión preventiva. Entonces, tendría que probar el juez que hay una organización criminal hoy en día, ¿ya?, que sea capaz de sacarle del país, que le dé plata, que le ayude, digamos, a cometer delitos, etc. Y eso no es algo que se haya visto en la sentencia. Perfecto. Listo, doctor. Gracias.